Gracias a ustedes por venir, gracias por estar con ese corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios y sobre todo para adorarle. Es gratificante tener estos momentos tan genuinos, tan bonitos de entregarnos a Dios, de poner todo nuestro ser delante de Él, de poner nuestras cargas, pero también de arrepentirnos, también de decirle: Señor, aquí estoy. No he sido del todo bueno, me ha faltado, todavía no llego, todavía soy una persona que está en proceso, una persona que está en crecimiento. Y sabemos que de la mano de Dios vamos a llegar a la estatura que Él tiene definida para nosotros. Es mi deseo, y esto me lo digo a mí mismo, y hoy también se los quiero decir a ustedes como en otras ocasiones, que el Dios Todopoderoso que empezó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Ya estamos nosotros marcados de alguna manera, hemos sido tierra fértil para que la semilla de la palabra de Dios haya sido puesta en nuestros corazones, y esa es la razón por la que hoy estamos acá. Porque ya hay una semilla, ya fuimos tierra fértil, y la semilla que ha sido plantada en nosotros, Dios la hará crecer al punto de que lleguemos a esa estatura que Él tiene definida para nosotros. Amén. Diga conmigo nuestra declaración de fe, la vamos a decir juntos. Voy a tratar de decirla esta vez un poco despacio porque a veces corremos un poco. Así la repetimos todos. Diga conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el camino al Padre, así es. Su palabra es la verdad, y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema pues un tanto polémico, al cual Jesús se refirió en el libro de Lucas, o mejor dicho, en esta palabra que Lucas relató más bien, y que Jesús en su momento se refirió a manera de parábola, sobre cómo teníamos de alguna manera que ser. Esta es una parábola que Jesús la describió para de alguna manera hacernos entender que dentro de cada uno de nosotros tenemos esta batalla, esta lucha continua de tomar decisiones para ver cómo actuar, qué hacer, y nos hace referencia a un fariseo y un publicano. Los fariseos eran una religión y eran personas que se enfocaban mucho, pero mucho, mucho en la palabra escrita. Pero muchas veces también, y Jesús lo dice muchas veces, dejaban de un lado el amor al prójimo, dejaban de un lado el poner en práctica la palabra de Dios. Y de ahí nace esta parábola. Por otro lado, también se refiere a los publicanos. No que tengamos un publicano dentro. Los publicanos en ese tiempo eran cobradores de impuestos, y eran personas, voy a decirlo, no gratas para el pueblo judío. Y bueno, siguen siendo, por supuesto. Voy a hacer un paréntesis acá. Y mi profesión, mi trabajo, mi experiencia ha sido precisamente de cobrador. Empecé wow, hace un montón de tiempo, allá por los 2000. Entonces, digamos, de alguna manera tengo un poquito de experiencia en este tema que les voy a platicar. ¿Por qué razón? Porque sí, a nadie le gusta que le cobre. Y bueno, pues más adelante les voy a hablar un poco de eso, pero vayamos a la palabra de Dios, y quiero que abran sus Biblias o saquen sus teléfonos, o si gustan lo leen por acá. Vayamos a Lucas en el capítulo 18 y los versículos del 9 al 14. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y dice el versículo 9: a algunos, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Es una parábola, es algo que Jesús utilizó para ilustrar de alguna manera, para explicar
el mensaje que él quería transmitir. Y dice en el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que y no aquel, refiriéndose al recaudador de impuestos, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, ya les di este contexto de estos 2 personajes que estaban en el templo, uno muy enfocado en sí mismo y el otro arrepentido y consciente de que era un pecador. Y Jesús da esta conclusión y dice, el que está consciente de que es pecador, el que se arrepiente, el que se humilla, será exaltado. Él es el que va a tener este perdón. A los fariseos como tal, Jesús se refirió a ellos en muchas partes de los evangelios lo podemos ver. Pero en Mateo, en el capítulo 23 y versículo 23 también, se refiere a ellos de una manera bastante drástica, bastante drástica. Vale decir que Jesús era Dios, Jesús santo, Jesús sin pecado, pero eso no significaba o nunca significó que Jesús no hiciera lo que tenía que hacer. O sea, no andaba siempre con una aureola, aunque él era santo, voy a hacer esta ilustración, pero no andaba siempre sonriendo. Muchas veces Jesús se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque precisamente miraba estas actitudes en la gente y él reprendía. Es decir, ser santo no necesariamente va a significar que toda la vida andemos con una sonrisa en nuestra boca. A veces hay que actuar también de manera formal, de manera recia contra el pecado. No necesariamente vamos a decir, ay, no, pobrecito, ¿verdad? Sino que tenemos que actuar también así como Jesús actuó. Y mire lo que dice, lo que narra Mateo. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Y aquí voy a hacer un paréntesis. No está diciendo Jesús acá, dejen de estudiar. No está diciendo Jesús acá, dejen de prepararse. No está diciendo aquí, ya no lean la Biblia, sino que solo practiquen. Sino más bien dice, debían haber hecho esto sin dejar de practicar aquello. Es decir, la misericordia, el amor, la piedad. O sea, tenemos que hacer ambas cosas. No podemos solo tener la práctica sin llenarnos o sin buscar llenarnos de la palabra de Dios a través del estudio, por supuesto. Y luego sigue en el versículo 24, dice, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, continúa en el 26. Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Como dándonos a entender que primero tenemos nosotros que trabajar en nosotros mismos, tenemos que enfocarnos en nosotros. Y la verdad yo lo creo de esta manera, no enfocarnos en los demás, sino para extenderles misericordia, sino para ayudarlos. Porque esto pareciera ser que nos está dando de alguna manera como cierto permiso para decir, ok, como yo ya estoy limpio, ya me limpié, entonces voy a ver
cómo limpio a los demás, pero limpio a manera de juicio, no de misericordia, no de ayuda, sino de juicio, de juzgar, ¿sí? Entonces, yo personalmente creo que si bien alguna vez nosotros llegamos a estar al 100% limpios, creo que nos corresponde extender la mano de misericordia a los que tenemos cerca, empezando por supuesto por nuestra familia, para que podamos ejercer o vivir como tal la palabra de Dios. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de pudredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Palabras duras, palabras bien recias, bien fuertes que Jesús les dijo. Tenía que hacerse esta ilustración que Jesús dio. Al principio una ilustración, una parábola, pero luego se está refiriendo a los fariseos, a los que estaban ahí escuchándole. Ya no era, o sea, él paró en un momento la parábola y dijo, ok, ahora me van a escuchar. ¿Y qué es la hipocresía? La hipocresía implica de alguna manera una falta de integridad, una falta de sinceridad. Es decir, que dicen una cosa pero hacen otra. ¿Sí? Están como buscando en qué cae la gente. Ya no están buscando cómo le ayudo, cómo te aporto, sino cómo te juzgo, cómo te condeno. Entonces, esa es una actitud de fariseo, digamos. También se refiere a ellos como guías ciegos, es decir, como personas que no tienen luz, no saben para dónde van, pero están intentando guiar a otras personas. ¿Sí? Luego habla de la importancia que le daban ellos al exterior, es decir, a cómo se veían, a cómo los veía la gente. Y no me refiero al atuendo, o sea, era más un tema de cuál es la percepción que la gente tiene de mí. Voy a decir algo que se me está ocurriendo en este momento, espero no se vayan a ofender. Pero ahora en las redes sociales, por ejemplo, quizá la impresión de cómo yo luzco ante el mundo es más importante de cuál es la esencia de mí. Entonces, un poco por ahí para ponerlo en contexto. Y vaya que de alguna manera yo creo que en el tiempo, en nuestro crecimiento de niños, adolescentes, hombres maduros, mujeres maduras, yo creo que de alguna manera todos pasamos por un proceso y en donde sí nos importa la apariencia, la presión social y todo esto, y debe ser un proceso o un tiempo muy corto, porque sí, todos tenemos esa parte, creo yo, pero debemos tratarla y tomarla y digamos, darle un fin y seguir avanzando para que podamos, digamos, ser útiles, ser de bendición para las demás personas. Dice también que ellos se alababan a ellos mismos. O sea, veíamos la oración del fariseo al principio donde él decía, yo soy bueno, yo oro, yo esto, yo lo otro, yo ayuno, pero él no. O sea, no es esa la actitud tan bonito, ahora tan gratificante, debo decirlo, ahora que estábamos orando recién y veíamos, nos poníamos delante de Dios, entregándonos nosotros mismos, no entregando a alguien más. Si entregamos a alguien más, que sea para bendición, que sea para darle, digamos, un apoyo, un empuje para que él pueda o ella pueda salir adelante y no como para condenarlo, no para juicio. También habla Jesús que ellos se jactaban, o habla la historia, que ellos se jactaban de sus capacidades. O sea, ellos eran tan buenos que no había nadie como ellos. Y déjenme decirles, hermanos, que no es de esa manera, digamos, que uno puede llegar ante Dios, que uno puede llegar a los pies de Jesús y como uno puede de alguna manera lograr lograr aprovechar la gloria, la gracia de Dios que Él tiene para nosotros. Muchos de nosotros somos padres y sabemos que si uno de nuestros hijos viene y viene con cierta exigencia simplemente porque es hijo,
no va a lograr mucho de nosotros. Probablemente, bueno, no probablemente, no le vamos a negar lo que es debido, no le vamos a negar su comida, no le vamos a negar su abrigo, pero no va a causar agrado en nosotros si llega con berrinche, como a decir, yo soy tu hijo, tengo derecho, tú me trajiste al mundo. No funciona así. Y esta era una actitud, digamos, que de alguna manera tenían los fariseos. O sea, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, entonces yo merezco. Y la verdad es que la misericordia de Dios es la que nos da todas las cosas, no necesariamente porque la merezcamos, sino porque Dios quiere que nos vaya bien y nos hace bien a nosotros aferrarnos a esa misericordia para realmente aprovechar, digamos, la misericordia de Dios y no solo que estemos ahí y que Dios simplemente nos tenga paciencia y no misericordia. Es diferente, es diferente. Em, los fariseos tenían una actitud de altivez y esa altivez pues los hacía repeler, digamos, la misericordia de Dios. Y bueno, ellos eran celosos de la ley, o sea, es decir, ellos estudiaban la Biblia, digamos, por decirlo, traerlo a este contexto, y eran muy estudiosos y defendían la escritura, pero no la ponían en práctica del todo. Pero voy a tratar de acelerar un poco por motivo del tiempo, pero eh, hay una manera o hay maneras de que nosotros podemos desarrollar o podemos cultivar una actitud de fariseo. Y hay algunas cosas que aparentemente son buenas. Eh, Cuando en alguna etapa de nuestra vida nosotros recibimos un atropello, es decir, un atropello emocional, donde voy a poner un ejemplo. Imagínense una familia donde una familia de escasos recursos, una familia humilde, donde no han podido estudiar, no han podido ir a la universidad y de repente o se les da la oportunidad de que uno de los integrantes de la familia pueda ir a estudiar y logra salir adelante en la universidad, logra un título. Entonces, hay una causa, digamos, noble, una causa razonable detrás del esfuerzo, detrás de todo el trabajo y sacrificio que implica una carrera universitaria y los estudios completos. Pero si la motivación de ese esfuerzo, si la motivación de ese sacrificio es querer defenderse y demostrar que yo también puedo salir de la universidad, que si alguna vez a mí me atropellaron emocionalmente y me dijeron, no, es que como no tenés una carrera, no tenés un título, entonces no valés, o como no tenés esto, no te puedo dar, digamos, este ascenso, no te puedo dar este salario, entonces puede ser que eso sea un asidero, un algo de que la actitud fariseica se agarre para desarrollar en nosotros este tipo de situaciones. Y voy a decirlo, lo he vivido, lo he visto y voy a decirlo, en algunos trabajos las personas, incluso en temas informales, cuando tienen un poquito sus emociones heridas, no dejan de que los llamen solo por su nombre. O sea, si no le ponen el licenciado antes del nombre es un problema. Entonces, esto denota un poquito esto. O sea, somos personas, somos hijos de Dios. Y claro, hay que poner licenciado y lo que sea en las cosas donde corresponde, porque hay formalidades. Pero eso no significa que mi corazón esté dando lo mejor de sí, digamos. Entonces, esto puede ser un conato, algo, un inicio de, digamos, de una actitud fariseica. Esa actitud también puede desarrollarse con promesas que nos hayamos hecho a nosotros mismos, precisamente por atropellos emocionales en nuestro pasado. Cuando, por ejemplo, nos dicen es que nunca vas a salir adelante. Entonces, de pronto alguien viene y se promete a sí mismo y dice, yo voy a demostrar que yo sí puedo salir adelante. Entonces, desarrolla toda una estrategia para salir adelante, pero no necesariamente basado en la palabra de Dios, en querer salir adelante para servir, en querer salir adelante para tener un mejor ingreso, para que su familia esté mejor, en fin, sino está trabajando para salir adelante, para demostrar que puede salir adelante.
Y ahí se desarrolla de alguna manera esta actitud. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya estoy con un logro, entonces yo puedo decir, me esforcé y lo logré. Y entonces cuando llego a esa etapa, estoy dejando a Dios afuera y estoy diciendo, es por mi esfuerzo, es porque yo puedo, es porque yo me esforcé, el sacrificio yo lo hice. Entonces eso no permite que nosotros le demos la gloria a Dios. Y ahí es donde voy a ir aterrizando un poco. Eh, digamos, estos logros no necesariamente, o estas cosas que se hacen, no necesariamente tienen una etapa mala, digamos, o son malas en sí, porque esforzarse es bueno, trabajar duro es bueno, estudiar es bueno, pero ¿cuál es la motivación por la que nosotros la hacemos? Tenemos esa motivación de humildad, esa motivación donde le estamos dando gracias a Dios, donde estamos diciendo, Señor, es por tu misericordia. Es Dios el que nos hace, el que nos da las victorias. Nosotros pues hacemos lo que tenemos que hacer, por supuesto, y deberíamos, pero debemos estar con esa conciencia que Dios es el que nos da la victoria. Ellos se enorgullecían de sus buenas acciones, digamos, y por supuesto hacían alarde de sus intenciones y de lo que hacían. También se enfocaban en juzgar a los demás y descuidaban lo más importante, como lo refiere Jesús. Y no se preocupaban del amor, de la misericordia, no se preocupaban de eso. Les faltaba, digamos, humildad, y también les faltaba una autocrítica. Debemos tener un tiempo nosotros para examinarnos a nosotros mismos y realmente pensar, ¿nos estamos enalteciendo nosotros o le estamos dando la gloria a Dios? Estamos sabiendo que estamos con esa claridad, con humildad, que estamos atentos a recibir la misericordia de Dios, o estamos enalteciéndonos diciendo, es que yo puedo, es que yo aquí, es que yo allá. La falta de humildad y la autocrítica puede ser, digamos, uno de los caminos que nos puede llevar a construir una actitud fariseica. Mire lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 13, perdón. Y dice que esto se lo escribe Pablo a los de Corinto, y dice, voy a parafrasearlo, y básicamente dice, mire, usted puede hablar en lenguas, usted puede hacer milagros, Dios lo puede usar, pero si usted no tiene amor, no tiene nada. Entonces, si yo no tengo amor, no tengo nada. Y a eso nos invita la palabra este día, a que nosotros, además de que nos preparemos, además de que hagamos esto, también hagamos esto otro. Es decir, que compartamos la palabra de Dios, que seamos humildes, que nos dediquemos también a ayudar y no a juzgar, a ayudar a las demás personas y no a juzgar, por supuesto. Dios me ha dado la oportunidad, y voy a contarles este testimonio de mi vida. Dios me ha dado la oportunidad desde muy jovencito de tener algunos cargos importantes en las empresas. Allá por mis 20, yo empecé a trabajar de manera formal y me iba muy bien. La verdad es que me iba muy bien. Pasé, ¿qué les digo? En esta etapa que les decía de mi vida de cobrador, pasé apenas quizá 3 o 4 meses, no recuerdo con toda claridad, como cobrador, pero luego me pusieron a coordinar el turno, me dieron una responsabilidad mayor y por supuesto mejores ingresos. Y en poco tiempo después me volvieron a dar otra responsabilidad, porque me decía mi jefe en ese entonces, es que vos haces todo lo que hay que hacer, vos estás aquí, vos estás allá. Y resulta que en algún momento llegué a pensar, porque fue una etapa de aproximadamente de 10 años, donde cada poco a mí me cambiaban de puesto, me ponían con más autoridad, con más responsabilidad, y yo llegué a pensar que era porque yo era bien pilas. En algún momento yo llegué a pensar, sí, es que lo que pasa es que yo me esfuerzo, es que yo sí miro todo el negocio, es que yo sí le pongo atención a esto y mis compañeros no. Entonces yo llegué a pensar en algún momento, ¿qué pilas soy? Y porque soy pilas, entonces yo tengo esto y aquellos no. Y vaya que estaba equivocado. Por eso les hice precisamente referencia a mis 20. Ya han pasado 20 años, dirían. Y
ha cambiado, digamos, mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo. A veces pienso erróneamente que ha sido porque he madurado, y la verdad es que no, estoy en proceso todavía. Pero Dios ha sido bueno conmigo, y la misericordia de Él ha estado conmigo en cuánta situación. Y yo miro en perspectiva y digo, wow, cuánta paciencia me han tenido. ¿Y por qué? Porque en algún momento también tenía estas actitudes. De alguna manera, en toda la etapa, en todo nuestro crecimiento o nuestro desarrollo personal, hemos tenido esas etapas donde no le hemos dado la gloria a Dios y hemos pensado que es por nuestros méritos. Y no es así, hermanos. Es Dios quien nos da lo que tenemos. Es Dios quien hace crecer, quien hace fructificar lo que nosotros hacemos. No debemos olvidar que, por supuesto, tenemos que estudiar, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que ser capaces y hacer cada vez mejor las cosas. Pero no debemos olvidar que es Dios el que está detrás, es la misericordia de Dios quien nos da las victorias. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es decir, es Dios el que nos mueve a hacer las cosas. También en Primera de Corintios, en el capítulo 3 y los versículos 6 y 7 dice, es Pablo también escribiendo, y dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Yo llegué a pensar que era por mi esfuerzo, pero cuán equivocado estaba. Dios estuvo ahí, la misericordia de Dios estuvo ahí. Por otro lado, debemos también de alguna manera cultivar la actitud que tenía el publicano. Y esta actitud era de humildad. Esta actitud era una actitud de arrepentimiento, una actitud de conciencia de la necesidad de Dios, una actitud que nos permitía o que nos permite acercarnos a Dios con reverencia, con humildad, sabiendo nuestra condición de pecadores, sabiendo que no somos perfectos, pero que a través de la gracia de Dios, a través de su misericordia, nosotros podemos podemos acercarnos a Él con confianza, no por nuestros méritos, sino por los méritos propios de nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar conscientes y tener esa confianza en que es la misericordia de Dios. Dijo Jesús, está escrito en Mateo, también en Marcos, en los evangelios, y habla refiriéndose también a los fariseos, donde les dijo, miren, ustedes no han entendido lo que escribió el profeta, esto es Oseas 6:6, y dice, les pido, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Entonces es lo que Dios busca de nosotros, no necesariamente que sigamos un ritual, que sigamos una religiosidad, sino que lo busquemos a Él y que pongamos en práctica la misericordia. Podemos desarrollar nosotros esa actitud, podemos desarrollar esa búsqueda de Dios para tener el beneplácito. Dice la palabra que cuando Jesús se refirió al publicano y al fariseo, el publicano antes de llegar a su casa ya había obtenido la misericordia y el amor de Dios, y el fariseo no. Las situaciones, voy a extenderme un poquito, espero que me puedan dar un minuto cada uno. Entonces es necesario que de alguna manera tenga una conclusión. Y cuando mi hijo David nació, o antes de que mi hijo David naciera, tanto yo como mi familia no teníamos ojos para ver la discapacidad. No la veíamos, simplemente la ignorábamos. Pero después, ya con 20 años de experiencia con David, ahora vemos personas con necesidad, con discapacidad, con falta de apoyo, digamos, y nos hemos vuelto de alguna manera por esta situación con ojos abiertos, nos hemos vuelto un poco dispuestos, digamos, o bastante dispuestos a ayudar a las personas que necesitan apoyo.
Cuando yo me entero que nace un bebé con síndrome de Down o con alguna discapacidad, yo hablo con las personas y me ofrezco para apoyarlos. ¿Por qué? Porque ya pasé por ahí y gracias a Dios, con apoyo de muchas personas, incluyendo por supuesto a los pastores acá presentes, hemos superado, y Dios nos ha mostrado que, a diferencia como algunas veces se ven estas situaciones como un castigo, no es para nada un castigo, sino es una bendición tener a alguien como David en nuestra familia y conocer a personas con un corazón tan genuino como David, como Alfredo. Es algo realmente gratificante, es algo que a uno lo pone a pensar y lo mantiene con los pies en la tierra. No necesariamente tenemos que escoger entre publicanos y fariseos. Más bien, lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Eso pasó hace mucho tiempo, y si bien podemos encontrar analogías recientes al tema, lo que nos conviene es buscar la presencia, la palabra de Dios, y actuar nosotros en consecuencia, con amor, con misericordia, proveyendo a los demás con nuestros recursos que Dios nos ha dado, por supuesto, y debemos tener esa claridad. Él es quien nos sostiene con su misericordia y no por nuestro esfuerzo necesariamente. Podemos esforzarnos mucho, pero también la palabra dice que por mucho que nosotros nos esforcemos no podemos hacer nada si no es Dios quien da esa autoridad, esa autorización, digamos. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Aleluya. Padre Celestial, hoy estamos delante de ti con actitud de arrepentimiento, Señor, con nuestros corazones al descubierto frente a ti, Señor, con nuestros corazones clamando, Señor, por misericordia, y agradeciendo también que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por la altivez, Señor, por el orgullo, por nuestros excesos, Señor, por la prepotencia, Señor, y cualquier otro pecado que haya en nosotros. Te pedimos perdón el día de hoy. Sabemos y creemos que nuestro Señor Jesús abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar con confianza al trono de misericordia, al trono de gracia. Gracias, Padre, por perdonarnos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.